digamos, pero vamos a adentrarnos en las noticias de Cuba. Bueno, reapareció el fin de semana Raúl Castro. Después habíamos comentado que había mucho movimiento. Creo que pusimos una foto. Santana me puso una foto el viernes aquí de un grupo grande. Miren a Mijaíl López ahí. Esa imagen haciendo el ridículo, queriendo dar una imagen de fuerza. ¿Cuál fuerza con Raúl Castro? Bueno, el asunto es que el viernes los cuadrillos del Ministerio del Interior se juntaron en el antiguo Teatro Blanquita del Carlos Marx para conmemorar el 95 cumpleaños de Raúl Castro y el 65 aniversario de la fundación del Ministerio del Interior. Ahí habló, Raúl Castro no habló Díaz-Canel y por supuesto habló el ministro del Interior, y al día siguiente Raúl Castro se volvió a aparecer en una entrega de ascensos y condecoraciones a jefes del Ministerio del Interior. Me voy a detener en un rato en este punto porque yo creo que hemos saltado en una nueva fase al ver estas imágenes del atrincheramiento del régimen. Por cierto, vi al cangrejo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto escolta, eso es insólito, el nieto escolta de Raúl Castro, lo vi con su uniforme verde olivo, pero descubrí que en lugar de las 2 estrellas que todo el mundo creía que era teniente coronel, ahora aparece con 3 estrellas. O le pidió el uniforme a su tío, Alejandro Castro Espín, o sencillamente lo ascendieron así como la espuma. Todo puede suceder en la familia Castro. Pero me voy a detener de eso después. Por cierto, Miguel Díaz-Canel, además del discurso, dio una entrevista a el medio español, Diario Es, también voy a hablar de ello. 3 aerolíneas canadienses suspendieron indefinidamente los vuelos a Cuba. Las aerolíneas son Air Canada, WestJet y Air Transat. Adiós. Es decir, si sumamos lo de la semana anterior, donde las cadenas hoteleras españolas, canadienses y una Indonesia anunciaron que dejarían en efecto antes del 5 de junio de hacer negocios y manejar las instalaciones turísticas de Gaesa, y lo que supimos de Visa y Mastercard, que había cancelado también las transacciones financieras, y a eso ahora se suma lo de las aerolíneas canadienses, más lo de las 2 navieras, una francesa y la otra alemana, que prácticamente significan un palo del 60% de la mercancía que entra o sale de Cuba, pues evidentemente las sanciones por ahí están haciendo mucho efecto. Protestas todo el fin de semana en La Habana, ya a plena luz del día, en la Vía Blanca. Ustedes, los que montaban bicicleta como yo por ahí, en la Vía Blanca, una de las carreteras primeras, importantísimas en Cuba, la Vía Blanca que conecta sobre todo La Habana con Matanza. Decenas de vecinos cortaron el paso, cortaron la vía. ¿Y por qué razón? Llevaban 3 días sin luz, 72 horas sin luz seguida. Y en Regla, la gente se tiró para la calle ayer también. Regla siempre dando esas muestras patrióticas de fe. Tengo también lo que dijo, esto es insólito, la embajadora de Cuba ante Reino Unido. Yo no había registrado el nombre. Ismara Mercedes Vargas Walter. Anótenlo por ahí porque dio una entrevista al diario de Telegraph, que antes no se ocupaba de los asuntos de Cuba y ahora, por alguna extraña razón, ahí está. Les voy a tener eso. Y Silvio Rodríguez lo que ha dicho, también parece que él y Díaz-Canel se pusieron de acuerdo para darle alguna entrevista al diario, una cada uno, al diario español, diario.es. Más adelante voy a entrevistar a nuestro querido amigo Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado Miami-Dade, que ha arrancado una nueva batida, yo le digo así, una nueva batida contra empresas que comercian con Cuba. ¿Cuáles le tocó, cuáles le llegó la hora? Se los voy a tener más adelante. Y por cierto, tengo una crónica que grabó Joanny Sánchez, la directora del medio digital 14 y medio, el viernes. Lo que pasa que la vi después que me había ido del programa. Y la crónica plantea si en Cuba hay o no
ella pregunta caminando por las calles y dando el reporte que ya nos tiene acostumbrados, si en Cuba hay o no una Delcy Rodríguez como hubo en el caso de Venezuela. Se los voy a tener también y vamos a una pausa comercial, regresamos enseguida, vemos lo que dijo Díaz-Canel, les cuento lo que creo del circo que montaron el viernes y el sábado con Raúl Castro, donde Díaz-Canel dijo que ya no dice que Raúl es Raúl, ahora dice que Raúl es Cuba y que a Cuba no se toca. ¿Dónde está el cambio semántico e ideológico ahí? Enseguida se los voy a contar. Vamos y venimos. Bueno, les comenté que quería hablar sobre la reaparición de Raúl Castro. Vamos por parte, como diría un personaje de la literatura inglesa. El 20 de mayo, ustedes recordarán aquí en la Torre de la Libertad, por primera vez en 30 años, se paró un fiscal, en este caso el fiscal federal del Distrito Sur de la Florida y su número 2, me refiero a Jason Redding Quiñones y a Yara Clucas, y anunciaron, vino el entonces secretario de Justicia en funciones, que el Trump, por cierto, lo acaba de nominar o acaba de decir que lo va a nominar como próximo secretario de Justicia en su completo cargo, Todd Blanche. Y ahí anunciaron el encauzamiento, la imputación penal de Raúl Castro y 5 pilotos por el crimen de las avionetas de Manos al Rescate. Después de esto, el secretario de Estado, Marco Rubio, había hablado de la condición en la que ya Raúl Castro estaba. Y la propia Yara, recuerdo que dijo que habían emitido una orden de arresto. Y hace muy poco dijo que era fugitivo de la justicia de los Estados Unidos. Entonces Raúl Castro no aparecía y esperó el momento de celebrar su 95 cumpleaños para montar allí en el Teatro Carlos Mar de La Habana. Ahí tenemos a Gerardo Hernández de las imágenes, el espía que estuvo por aquí unos años preso y ya ustedes saben lo que ocurrió lamentablemente. Y montaron este circo, porque no hay otra manera de decirlo, a propósito del cumpleaños de Raúl Castro y del aniversario número 65 del Ministerio del Interior. Mi opinión es que nosotros, después de que las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, a mi juicio, se empantanaron, nosotros empezamos a ver el discurso de atrincheramiento, Díaz-Canel, Marrero, Bruno Rodríguez Parrilla, Fernández de Cosío y otros. Y entonces era un discurso en el que iban allí frente a la embajada, a la sección de intereses de los Estados Unidos, a la embajada de los Estados Unidos en La Habana, no sección de intereses, a la embajada, a protestódromo y todo eso. Es decir, el atrincheramiento venía de las filas del Partido Comunista, por lo menos para la galería, para el público. No sabemos cuánto de profundidad hay ahí. De las instancias gubernamentales, del gobierno, ese gobierno extenso que hay en Cuba y burocrático, de las mal llamadas organizaciones de masa, etcétera. Lo que vimos ayer no fue al Ministerio de la Fuerza Armada con cañones y los burros o bueyes artillados. Lo que vimos era al Ministerio del Interior, que ese es el núcleo, ese es el verdadero núcleo de la represión en Cuba. Es decir, al día siguiente vimos a Raúl Castro condecorando nada más y nada menos que al jefe de la contrainteligencia, el tal Jorge Fermín Enrich Pons, general de brigada, y ascendiendo a otros tantos oficiales. Es decir, el mensaje que están enviando, yo me quedo aquí y estos son mis huestes. Vaya mensaje, porque no se están dando cuenta de la realidad. Ya la Fiscalía ha dicho que este tipo, que es prófugo de la justicia, Raúl Castro, debe y tiene que comparecer ante una corte aquí en Miami. Así que es un capítulo que todavía está ahí. Y paralelamente a esto, vimos declaraciones tanto de Díaz-Canel como ahora esta que me sorprendió bastante, no porque tenga algún valor, sino por la locura de lo que dice esta mujer, la embajadora de Cuba ante el Reino Unido, Ismara Mercedes Vargas Walter, entrevista ante el Reino Unido.
le dio una entrevista al diario Telegraph. Telegraph ha publicado 2 o 3 historias sobre Cuba. Es uno de los medios que ha tratado de vender la idea de que, bueno, reformas económicas, que por ahí, que sí, un Delcy, etcétera. Y da la casualidad que entrevista a la embajadora del régimen castrista en Londres. Y la tipa ha dicho esto, se los voy a leer porque la última frase es de verdad demencial. Dice: el pueblo de Cuba no permitirá que una potencia extranjera ataque a nuestro país. Defenderemos nuestra soberanía y sin duda, aquí viene, llegaremos hasta el final, aunque eso signifique que la población cubana quede reducida a cero. Evidentemente, o sea, esto es Pol Pot, esto es la desaparición. Prefieren que la nación cubana desaparezca. Yo no sé cuánto se van a prestar si hay una confrontación, un conflicto armado. Yo no lo sé. Que quede reducida a cero. Esto evidentemente es una frase que tiene que decir, pero que tiene una implicación importante, porque lo que tiene que ver, a mi juicio, cuando este círculo se cierra, es que esta gente no quiere negociar, quieren ganar tiempo, quieren volver al tema de que si reformas económicas, acaba de decir la Cancillería cubana, y el propio Díaz-Canel, a diario es acaba de decir que los cubanos de la diáspora que vengan a invertir, que traigan, que participen en procesos de producción aquí, en el teatro. Vamos a oír el pedacito del teatro. Vamos a oír un momentico el pedacito del teatro. Raúl es Raúl, dice el pueblo en todas las tribunas. La idea subraya la singularidad de una figura excepcional que junto a Fidel ya ocupa un lugar distinguido en la digna y enaltecedora historia de la nación cubana por la suma de valores humanos que lo distinguen. Significa heroísmo, dignidad y es escudo moral. Ese es el discurso que le quieren vender a la población. Es decir, el propio Díaz-Canel, ahí un poquito más adelante, no solo menciona a Raúl, sino que menciona a Ramiro Valdés Menéndez. Ramiro Valdés Menéndez, que fue el primer ministro de Interior, y todos conocemos su pasado y su presente. Lo que están ya es aferrados a los símbolos de las imágenes huecas que supuestamente crearon. Ese es el punto central. Ya no les queda absolutamente nada. Entonces, la frase de que prefieren que la población cubana, que esto signifique que hasta la población cubana quede reducida a cero, hay que pensarlo muy bien, porque significa sencillamente que con estos tipos no se puede negociar absolutamente nada. Por lo menos para la galería. Ahí estaba el mismo Cangrejo que dice que se ha sentado con funcionarios norteamericanos y que está dispuesto a darle a los americanos todos los negocios posibles siempre y cuando lo dejen ahí. Ahí estaba. Ahí estaba en esa posición. Así que, y a eso, si tú le sumas lo que dice, esta es la feria de declaraciones, lo que ha pasado este fin de semana. En ese sentido, Silvio Rodríguez también le dio, como Díaz-Canel, una entrevista a Diario Es. Y entonces dice que él considera normal que haya cubanos a favor de una intervención de Estados Unidos, dado el grado creciente de penurias que vive la mayoría de la población. Silvio Rodríguez dice que él reconoce eso. Pero al mismo tiempo que dice que él lamenta que no se hayan hecho los cambios que se debían en Cuba, al mismo tiempo defiende a ultranza a Fidel Castro, a la Revolución Cubana, a Raúl Castro, y se dedica a alabar a China, a Vietnam, y dice que el multipartidismo no es una garantía de justicia. Es decir, Silvio Rodríguez quiere seguir manteniendo en Cuba un modelo de partido único, es decir, un modelo totalitario, es decir, una dictadura. Eso fue lo que ocurrió este fin de semana. Tengo por ahí la crónica de Yoani Sánchez para ponerle el cierre a este punto sobre si en Cuba o no, según lo que ella salió a caminar y a preguntar, si en Cuba no hay o no una Delcy Rodríguez. Vamos a escucharlo. Hoy es viernes y Andarina Sánchez ha llegado hasta aquí, hasta el Parque Central de La Habana.
He caminado hasta este lugar y bueno, pues ha sido una jornada bien complicada porque desde ayer no hay servicio de gas manufacturado en La Habana y con eso cocinan cientos de miles de residentes en la capital cubana. Así que ahora, gracias, así que ahora me he topado con todo tipo de escenas, como por ejemplo la gente cocinando con leña en las aceras, en las calles. Para colmo, en muchos de esos barrios tampoco hay electricidad y ni hablar de cobertura telefónica o acceso a internet. Eso prácticamente no existe a lo largo del periplo que hice ahora. Pero no vengo a hablarles de estas penurias cotidianas que lamentablemente se van acumulando y acumulando, sino quisiera responder una pregunta que me hacen muchos de ustedes. Me cuestionan o indagan de si hay una Delcy Rodríguez en Cuba. Sí, si hay alguien dentro del poder, dentro de la cúpula gobernante, que pueda hacer un papel como el que hace ahora Delcy Rodríguez, de gobernante interina en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses. Debo decirles que si yo supiera un nombre y otros cubanos manejaran una figura política del liderazgo del Partido Comunista, algún ministro, algún jerarca de Verde Olivo, como una posible Delcy Rodríguez, esa persona ya no estaría en su puesto. Esa persona habría pasado a plan pijama, estaría en la cárcel o quién sabe, varios metros bajo tierra. Porque este siempre ha sido un régimen muy suspicaz y muy dado a pesquisar, a indagar y a estar pendiente de quién puede ser un reformista dentro de sus propias filas. Sin embargo, también es cierto que se trata de un modelo que cultiva la doble moral, la máscara y la simulación como forma de sobrevivencia política. Por tanto, nadie sabe muy bien cómo piensan allá arriba y cualquiera podría ser el traidor, cualquiera podría ser el que se haga con el poder e incluso denuncie o sea el delator para que figuras, digamos, más cercanas a la cúpula tengan que salir, sean arrestadas o procesadas. Por tanto, es muy difícil, pero por otro lado uno puede especular que podría haber muchas Delcy Rodríguez en el poder cubano si miramos detrás del antifaz. Si vemos más allá de las consignas que gritan, los compromisos que hacen, los lemas que repiten, es muy probable que pongan por delante sus intereses personales a los intereses de una ideología o de un gobierno, dado el caso. No descartaría que ahora mismo en muchas casas de estos funcionarios y posibles digamos, candidatos a hacer una Delcy Rodríguez en Cuba, estén hablando con el radio encendido a todo volumen, la ducha abierta y al oído de sus esposas o de sus esposos cuando van a emitir alguna crítica o algún pronunciamiento cuestionador de cómo va el rumbo de la nave nacional. Pero más allá de quién sería, quién podría desde arriba liderar o timonear una transición en Cuba, yo creo que lo más importante es preguntarse hasta dónde estaría dispuesto a llegar, qué cambios podría hacer, porque si se trata simplemente de cambios económicos, maquillaje de reformas financieras, monetarias y empresariales, pero sin una amnistía política que libere a todos los prisioneros políticos en las cárceles, donde hay más de 1.200 personas por ese motivo, no, eso sería inaceptable. Una apertura económica, pero sin permitir la existencia de otros partidos ni convocar elecciones libres, no, eso sería impresentable. Así que más allá de buscar e indagar por esa Delcy Rodríguez, yo creo que la comunidad internacional y nosotros mismos tenemos que no solamente preguntarnos qué tipo de cambio queremos, sino también qué vamos a hacer para lograrlo. Bueno, tengo que irme, vamos a ver cuándo regresa el gas, los espero la próxima. Muchas gracias por acompañarme y Andarina Sánchez los saluda desde el Parque Central de La Habana. Bueno, ahí está, desde el Parque Central esperando a ver cuándo regresa el gas. Estaba revisando aquí ahora mismo la última información sobre las elecciones en Perú, que están sumamente reñidas, y la candidata presidencial de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori,
ha exhortado a la ciudadanía a mantener la calma y paciencia mientras concluye el escrutinio, que puede tomar días. Vamos a ver, porque esto de Perú se ha convertido, primero, acusaciones de que si lo que pasó en la primera vuelta, que hubo algún tipo de maraña con los sistemas cibernéticos que permitieron que Roberto Sánchez llegara a la segunda vuelta, me refiero al izquierdista Roberto Sánchez, porque si hubiera quedado entre Keiko Fujimori y Leazaga, pues la cosa hubiera sido distinta, pero eran dos representantes de la derecha que quieren un Perú distinto. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a la